La política mexicana siempre ha estado envuelta en distintos señalamientos por relaciones con el crimen, por los excesos en los que viven, en los que se desarrollan en los personajes protagonistas de la política, distintos escándalos políticos, corrupción y por supuesto nepotismo. Sin embargo, hay un personaje que acumula todo esto en su figura, uno de los personajes más oscuros de la política nacional, y este es Pedro Aces. Pedro Aces, quien funge como legislador, pero también como líder sindical, pero también como empresario. Recientemente 18 empresas de La Laguna, esencialmente de Coahuila y de Durango, lo denuncian por extorsión, por cobrar piso disfrazado de cuotas sindicales. Asimismo, se dio a conocer a través de Guacamaya Leaks que la inteligencia del gobierno mexicano tiene señalamientos directamente, investigaciones directamente contra este personaje por sus probables vínculos con el crimen organizado. El sindicato de Pedro Aces acumula acusaciones de extorsión y relaciones con el crimen organizado. Por supuesto que el político dijo lo que todo político dice, que esto es una campaña de difamación. En documentos de inteligencia filtrados por el colectivo Guacamayas se describe la relación de algunos agremiados de alto nivel con estructuras criminales. Claro que este personaje, a la costumbre de los políticos mexicanos, pues procedió a victimizarse, a negar los hechos y decir que seguramente esto es una campaña de desprestigio orquestada por sus opositores. Dentro de los escándalos, de las opulencias con las que se maneja este personaje, quizá los principales, ustedes recordarán, aquella nota donde aparece tanto Ricardo Monreal como este legislador llegando a la Cámara en un helicóptero privado, a lo cual ambos dijeron pues, que lo utilizaban de forma frecuente debido a su apretadísima agenda y a tener que llegar de forma apresurada a los recintos legislativos después de una llamada de atención por parte de la presidencia, pues fueron estos que ya se excusaron de utilizar. En otro de estos escándalos de los comportamientos, de los excesos en los que vive y se desarrolla el político Pedro Aces, fue el festejo de su cumpleaños en España, en el Hotel Passegut de Villamagna, donde se estima que invitó a más de 100 personalidades, donde él asumió los cargos de los gastos de dicha fiesta, de los gastos de los invitados, no solamente de él. También en lo que respecta a su rancho, donde N cantidad de veces se han dado a conocer videos donde ya sea que invita a políticos o a empresarios y ameniza sus reuniones con grupos de regional mexicano, preferentemente grupos que sabemos que no son nada baratos contratar, y al respecto la propia presidenta de la República se tuvo que pronunciar y solicitar explicaciones o que la misma fiscalía investigue de dónde proceden los recursos por los cuales adquirió dicho rancho con más de 8 hectáreas. También en los festejos de su cumpleaños, pues rentó el hotel conocido de nombre San Regis, siendo uno de los más caros de la República, de los más exclusivos, donde invitó a sus compañeros legisladores pues, a brindar por la felicidad y el contubernio en el que viven. En lo que respecta con su actividad política, pues tenemos tres casos que creo que nos hablan bastante o nos definen bastante quién es este personaje. Por una parte, su intento de ser el nuevo Elbaester Gordillo con la formación del partido Fuerza por México, partido que obtuvo su registro, sin embargo que lo perdió en elecciones pasadas. Un partido con el cual este personaje buscaba emular lo que la ex líder sindical de educación, Elbaester Gordillo, hizo en su momento con el PANAL, siendo de esta manera y por medio de los trabajadores agremiados que obtienen el registro y siendo un apalancamiento para utilizarlo a su favor en sus negociaciones y en los beneficios políticos que él busca para sí mismo. Otro de los momentos más patéticos de la vida legislativa y la cual tuvo como protagonista a este personaje es aquello conocido como el voto fantasma. Mientras se discutía
esta reforma de la supremacía constitucional, una reforma bastante polémica dentro del contexto de la reforma al Poder Judicial. Una vez aprobada la reforma del Poder Judicial, se sacan de manera express la supremacía, buscando impedir que algún tribunal les pudiera tumbar la reforma judicial. Y en esta votación pues aparece en el tablero el voto del señor Pedro Aces. Usted dirá, pues eso que tiene de trascendente o de importante, dado que es un legislador. Pues resulta que el señor se encontraba fuera del país, y mientras él estaba fuera del país, pues de alguna extraña manera, pero no casual, aparece su voto a favor de dicha reforma. Otra de los escándalos políticos, y que abundaremos más adelante al final de este video, es lo relativo a los cobros vía nómina de créditos privados, una iniciativa que estuvo tanto proponiendo como impulsando el legislador Aces. Sin embargo, en su momento pudo ser detenida. Los escándalos de corrupción de este personaje no son nuevos, lo han venido acompañando a lo largo de su trayectoria. Entre ellos se le involucra con la red de Javier Duarte, aquel gobernador de Veracruz, infame por distintos casos de corrupción, al grado de estar hoy en día tras las rejas. La trayectoria sindical, empresarial y político de Pedro Aces se ha caracterizado por señalamientos que van desde favoritismo y sobreprecio en la obtención de contratos con el gobierno de Javier Duarte y en el de Alejandro Murat, irregularidades denunciadas por sus propios sindicalizados, hasta un caso de robo, extorsión y portación de arma. En total, se le señala por haber sido beneficiado con más de 950 millones de pesos en contratos con gobiernos del PRI y del PAN. Ya en la actualidad, ya bajo el régimen de Morena, también en el 2018, Pedro Aces ofreció su respaldo a este partido y al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Su lealtad con el partido llevó a que su sindicato fuera favorecido con trabajos como la transportación de materiales para el Tren Maya y a tener el respaldo público del tabasqueño. El sector transportista denunció a la CATEM por retrasos en pagos, acaparamiento en el transporte de balastro y hasta lavado de dinero. Así lo han informado distintos medios de comunicación. No obstante, cabe señalar que la propia Auditoría Superior de la Federación ya ha hecho distintos señalamientos en contra de este político, entre ellos por medio de sus empresas de tener trabajadores fuera de nómina, así como no comprobar el uso y destino de recursos federales que le han sido asignados en distintas adjudicaciones directas. En la vida de este personaje tan oscuro, pues no pueden faltar los casos de nepotismo. En primera instancia, Pedro Aces Lago, hijo del líder de la CATEM, abrió un despacho especializado en delitos federales de impacto gubernamental que ofrece la defensa a clientes implicados en actos de corrupción. Vaya, creo que aquí el tráfico de influencias sería innegable, bastante paradigmático que el morenista Pedro Aces y su hijo pues tengan este pequeño despacho que se dedica a proteger a aquellas personas vinculadas o procesadas por acto de corrupción. Por otra parte, su mismo hijo actualmente se desempeña como diputado en la Ciudad de México, seguramente el orgullo del nepotismo del padre. De la reforma que hablábamos en un principio, esta reforma que buscaba el embargo de nómina de los trabajadores, pues en aquel momento se decía lo siguiente: mediante la llamada reforma embargo de nómina que propuso el diputado de Morena Pedro Aces, se buscaba la retención de hasta el 40% del salario de los trabajadores para pagar créditos de nómina que hubieran solicitado. Tenía como finalidad beneficiar a la empresa Inmediprest, empresa financiera de préstamos personales y empresariales, cuya socia es la hija del legislador Marta Alejandra Aces Lagos. Pues bien, creo que este personaje nos refleja perfectamente todo lo que está mal en la política nacional. Casos de impunidad, de corrupción, estas alianzas sui generis, la creación de partidos rémora, como lo fue el PANAL hace muchos años, como lo fue Fuerza por México, quien perdió el registro a nivel nacional,
pero aún lo mantiene en algunos estados, incluyendo el mío, Baja California. Asimismo, estos excesos, dispendios con los que se maneja el hecho de tener esta diversidad de cachuchas, a veces te responde como legislador, otras como líder sindical y otras más como empresario. Los escándalos políticos que lo rodean y, por supuesto, lo más grave de todo, esta cantidad de señalamientos por sus vínculos con el crimen organizado, lo cual, por cierto, explicaría bastante bien la procedencia de la fortuna de dicho personaje. Sin duda, Pedro Aces es el capo sindical de la 4T. Bien, pues espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal.